Qué creativos estos disfraces, ¿no es cierto? En la que es la víspera de otra fecha de Halloween. Bienvenidos una vez más a este tu canal Entre Amigos, en la cual nos reunimos a conversar diferentes temas, esta vez lo paranormal dentro de lo que es la festividad del día Halloween. ¿Cómo está Darío? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, aquí estamos. Nos rayamos un poco de estos disfraces. La gente es muy creativa, no, nada que decir. El ser humano tiene esa cualidad que nos llama mucho la atención de encontrar siempre, ¿ah?, el cuesco a la brea. ¿Ah? Sí, bueno los disfraces, de verdad que son bien creativos. ¿Dónde andabas hoy? Hoy día andamos en la playa, tomando un poquito de sol, caminando por la orilla, andábamos tomando vientecito, un poquito de todo un poquito. Sí, pues, este fin de semana largo, en la cual me imagino que las carreteras llenas. Sí, pero la gente hoy día ya está embetunada, está enmarañada con esta, ¿cuánto se llama?, esta fiesta que ya se instaló en nuestro país. Algunos están de acuerdo, otros no tanto, otros les da lo mismo, en el fondo, pero la gente muchas veces se pregunta, hemos conversado varias veces, ¿de dónde proviene este cuento de Halloween? Mira, hay algunos que postulan, si usted va y se dan cuenta en un buscador cualquiera, se dará cuenta que algunos dicen que es 1000 años antes de Cristo, otros hace solamente 1000 años, otros hace 300 años antes de Cristo, de festividades, rituales celtas, y otros le meten más druida, pero quizás tiene un trasfondo más oscuro. Debe existir. No, debe existir, o sea, no, estamos claros. Pero sí. Lo vamos a conversar, pero antes vamos a ver la otra cara del Halloween. Justamente, esa cara que muchos no quieren ver. Pero fíjate que la gente, yo creo que la gran mayoría de las personas, ya que estamos en esta fecha extraña, así como oscura, llamémoslo, la gente igual, toda, quizás una gran mayoría, yo podría casi asegurar el 90% de las personas ha tenido algo extraño, por no decir paranormal, porque extraño, que le ha sucedido en su vida. Yo puedo asegurar a alguien cuando en una conversación cualquiera puede realmente tener, es decir, oye, a mí me pasó esto. Bueno, conversábamos en off, ¿ah? Estábamos conversando sobre ciertos fenómenos que a mí me llamaron mucho la atención cuando estaba. Y nos va a contar esa historia. Era un bebé de pecho. Nos va a contar esa historia, ¿no es cierto? Un bebé. Lo que Sí. realmente te pasó. Sí, realmente me pasó y lo viví. Y lo Sí. que te han contado también a algunos amigos por ahí. Justamente. Así que vamos a ver estos videos, estimado. Veamos el primer control. video que es muy interesante. Se me pusieron los pelos que no tengo, los pelos en la nariz se me pusieron así, de punta. ¿Ah? Sucesos, como decíamos, extraños, raros, que se viven, que suceden. Contemos la historia. ¿Cuál fue tu historia en la juventud? En esa juventud. Mira, primero viendo no es algo tan anormal, llamémoslo. ¿Por qué no digo tan anormal? Porque si tú te das cuenta, como dije antes del video, todos hemos vivido algún suceso, o la gran mayoría de un suceso. Algunos le hemos querido dar alguna explicación. Se movió por el tiempo. No sé, caminó, no fue el gato, o el perro, o lo que sea. La tabla, como decían, no, es que cuando uno escuchaba, antiguamente había mucho más piso de madera, no sé si te pasó, y de repente se crujían. ¿Ah? Claro, cuando se dice que las casas suenan, sí, por los cambios de hay una explicación física igual, justamente, del calor. Pero mira, si no mal recuerdo, hace muchos años atrás, con mi querido amigo Fernando, que le llamamos Nanito largo, le decíamos, porque era alto el hombre, era guardia aquí en La Calera, y un día llegó así
me acuerdo como siempre nos juntábamos y llega y se dice que algo pasa en esa sede, no era sede, ¿cómo se le llamaba? El club Club de Campo. El club de campo. Melón. El Melón, que ahora es la que ilustre La actual municipalidad. Y él decía que se escuchaban ruidos, se caían cosas, se movían cosas y nosotros, no puede ser. Éramos jóvenes, más que jóvenes, yo era un niño de pecho, un bebé de pecho. Y fíjate que él le dice, no, ¿sabes lo que pasa? Es que sí, se mueven. Y los sillones se ve, me decía, y porque tenían estos orificios que salen, en este caso, cuando tú te sientas, salía el aire. No de eso otro cuando uno se sale el aire y se sienta, no. Y él nos contaba, y yo siempre que nos contaba, y él decía, no, sí, en serio. Y un día, ¿sabes qué? Nos dijo, mira, hay una sola forma de... Anda. Y en ese tiempo había que salir y no volver hasta el otro día, porque así era. Y yo digo, ya. Fines de verano, así que no había que abrigarse, ni mucho menos. Bueno, yo no sabía que había invitado a otro amigo también, que tampoco le creía. Fíjate que nos juntamos, me acuerdo, pasado las 11 de la noche, tengo que decirlo. Él obviamente no podía estar acompañado, porque era guardia en ese tiempo. Pero era tanta la curiosidad que teníamos, y bueno, al principio, tipo 11, 12, no era mucho. De hecho, nada. Hay que ser honesto. Yo ya me estaba diciendo, esta vez que vamos a pasar la noche, vamos a tener que... Estaba mirando los sillones para dormir. Pero yo recuerdo que antes de que pasara el suceso que te mencioné hace un rato, se empezó a apagar la tele. En ese tiempo, una tele grande era algo de otro, de otro estrato. Y yo pensé, yo conocía así el hecho obviamente los controles remotos, pero el control remoto estaba encima. En ese tiempo no habían tantos controles remotos como ahora, que uno puede agarrar otro y hacer una broma, no. Y estaba el control y se apagaba la tele. Él iba y la prendía. Después volvía a apagarse. Yo dije, puede ser alguna falla. Y fui a mirar la tele, a ver si estaba enchufada. Había alguien detrás desenchufando la tele. Claro, me está haciendo la broma. Claro, yo pensé, pues era lógico pensarlo. Él se reía, me acuerdo, sonreía nomás, mejor dicho. Hasta que tipo 1 de la mañana, pasado la 1 de la mañana, estábamos conversando, había como parado, como que ya no, yo de hecho en forma personal me acuerdo que se lo mencioné el título, le dije yo, parece que vamos a tener que ver que si yo no vamos a quedar a dormir, ¿no? Cuando llega, recuerdo uno ingeniero bien así como tipo, no sé si de cuál de los dos, pero llegó así como huevo, no sé si estaba duro o cocido, pero pero llegó pasado, por eso digo, no sé si andaba duro, Y recuerdo que Fernando me dice, ay cabros, escóndanse porque como guardia obviamente no podía haber nadie. Y nos retiramos a lo que es ahora el salón que tiene la municipalidad, ahí estaban los comedores. Y nos ponemos detrás de las puertas. Mira, es una cosa que se me paran los pelos en las narices. Y las puertas tenían esas típicas que como ventanas de submarino. Como ventanas de submarino, justamente. Y la patiente. Claro. Me acuerdo que el Tito se colocó a mi mano a la derecha y yo me puse al lado y nos quedamos, típico, mirando que el hombre llevaba al ingeniero, que se lo llevó hasta que desaparece, porque había unas habitaciones aquí. Sin mentirte, pasado unos cuantos segundos cuando desaparece y sentimos que detrás de nosotros tiran las mesas y las sillas, pero las tiran con mucha fuerza. Mira, a mí, yo quedé con una impresión, pero no porque yo creyera que era algo fuera de lo normal o anómalo, no, para nada. La primera impresión que a mí y a Tito nos dio era que habían entrado a robar y se había caído el tipo. Esa fue la primera impresión. No, se me pasó otra por la cabeza. Lo peor fue cuando miramos para atrás. Yo miro para atrás, estaban todas las cosas tiradas y no había nadie. Y en eso se corre una así y cae. Mira, yo creo que con Tito nos faltaron pies para salir de ahí. Llegamos adelante y ahí empezó el infierno. Literal, en serio. En el pasillo que tiene al lado de donde conversamos, donde está el departamento de tránsito, todo ese pasillo, ahí se sentían los pasos. Como
era una cosa tan extraña, pero... En ese entonces ahí estaba el bar donde había una mesa de pool. Había una mesa de pool al lado, justamente, y corrían hacia el fondo. Y en eso me acuerdo que sale Fernando y dice, ¿qué pasó? Porque sintió el ruido. Y nosotros le decíamos, oye, las mesas se cayeron, no sé cómo. Y él también siente que alguien corre hacia el fondo de ese pasillo y hay un subterráneo abajo. Sí. ¿Sí o no? Me acuerdo, y eso que muchos años que no. Hay un subterráneo. Y nos dice, como buen guardia, y aparte que él era bien prendido, así, guau, guau, le gustaba hacer enfrentamiento a todo este tipo de cosas. Y nos dice, acompañamos, vamos. Sentimos que se bajan como en la escalera, bajamos, y abajo ya no hay por dónde cortar, no hay salida por ahí. La salida es por ahí mismo. Correcto. Y hay un, si no me equivoco, abajo hay una sala. No es una sala, es como un cuarto grande. En ese tiempo estaban los archivos ahí. No sé de qué podría ser, pero yo recuerdo que se sentía que botaban las cosas. Y era un ruido ensordecedor. Así estaba yo, y aparte la adrenalina, porque la verdad que era una mezcla de emociones, porque yo podría haber pensado, claro, al principio vi que no había nada, pero después pude pensar en un minuto quizá hay alguien. Pero cuando entramos, ese Tito, me acuerdo que casi lloraba de miedo, pues sí, hay que entender el miedo. El video mismo también representa el hecho del miedo, de cuando uno se encuentra ante este fenómeno. Es un fenómeno bastante extraño, tu cerebro no logra capacitar, engranar de qué está sucediendo ahí. Esa noche, como te digo, hubo un ruido, se caían cosas, íbamos por un lado, íbamos por el otro, hasta que nos dieron las 6 de la mañana, y ahí yo más raja, y hasta la fecha nunca me gustaría entrar de nuevo a ese sector. Sé que todavía se habla de ciertas cosas que pasan en las noches. No, quizás ahora, andas a saber tú, pero mira, ese fue uno de los fenómenos que he podido vivir y que me abrió este apetito de entender esto, de entender el ámbito paranormal. Pues así, mira, qué mejor que ver otro video. Qué mejor que ver otro video y podamos ver algo que presentamos una pincelada la semana pasada. Mierda, ahí salía arrancando. La morgue. Dicen que en la morgue siempre pasan hasta estas cositas extrañas. Hay una historia también de un amigo de la morgue, ¿no? Bueno, también hay que entender que muchos que quizás no están sintonizando recién, o algunos que están encontrando el canal entre amigos, tienen que entender que yo, bueno, con Lalo hemos trabajado, hemos estado en radio. Yo estuve 10 años, más los años que estuve con Francisco en la radio acá local. Conocimos mucha gente, nos habló mucha gente. Tengo otra historia muy buena de una entrevista que hicimos a un joven que había vivido en Melón, antes de contar la historia de la morgue. En Melón, él recuerda perfectamente la dirección completa, todo completo. Él también era una persona que no era una persona creyente en este tipo de fenómenos. Él dice siempre que se casó y se encontró esa casa, dice que muy barata. Ojo con eso, tienen que ver, ojo. Cuando le digan, oye, una casa muy grande, 50.000 pesos mensuales, ojo, hay que poner ojo de por qué. Él la encontró, claro, recién casado, quizás era una señal de que no tenía que casarse. Anda a saber tú. Pero fíjate que él siempre, en la entrevista que duró en ese tiempo en radio, tiene que haber durado casi un programa entero que hacíamos con Mauricio Valencia. Un saludo a Mauro, un gran locutor de la zona. Más o menos 2 horas, claro, eran 2 horas de programa hicimos, ¿sabes? Pero yo, al resumírtelo, en esta casa
empezaron a suceder fenómenos como apagándose las luces. Él no le daba importancia. La verdad, él siempre cuando me contó yo lo conocí, obviamente, a él en persona. En el fondo, él me decía, mira Darío, fíjate que yo no era presente de estas cosas. Pero empezaron a suceder cosas, a caerse las cosas. Los juguetes, algo muy común. Los juguetes de los niños, él decía que tenía a la niña chica y a su hijo, el Nacho, me acuerdo, pequeño, y tenían los juguetes que se movían solo y él se levantaba, dice, de repente 3, 4 de la mañana porque los juguetes empezaban a prender las luces, aceptó ese fenómeno bien extraño y él ahí iba y ya se quedó prendida, usted no quedó ahí ya. Hasta que cuando se empieza a preocupar, aparte dice que había una habitación que no era la única habitación de la casa que no se podía entrar, estaba sellada. Ahí está Anabel. Pero fíjate que él nunca preguntó porque la casa tenía muchas habitaciones y que una estuviera cerrada. Sí, tenía, si no mal equivoco, eran como 7 habitaciones y una era la que estaba así, así que tenía de sobra. Así, No le importaba. No le importaba, aparte por el precio. Y fíjate que él en esta cosa que decía, se apagaban las luces, se prendía, sobre todo las del pasillo, decía siempre yo recuerdo incluso decía la apagaba, mirá, apretaba el soquete porque podía estar suelto, un montón de cosas que uno normalmente hace. Pero dice que un día en la noche uno de los juguetes de su hija, y dada la casualidad, yo siempre lo molestaba porque en el fondo era la casualidad de que era una muñeca pequeña, de esas que hablan, no como Ana que no hablaba, como la película, bueno, en la película en el fondo, porque la verdadera justamente no habla, pero esta sí, y decía así como, ¿quieres jugar conmigo? No, y tenebrosa y no, claro, yo le doy el coraje. Y dice que se levanta, va, así que la apaga y la deja ahí, se devuelve, y al ratito dice que no pasa ni 3 minutos y está tratando de acostar y dice, no, ¿quieres jugar conmigo? Y él dice, ya, se devolvió. La miró a la muñeca y dijo, ya, bueno, la abrió, le sacó la aspira, me decía, te lo juro, me decía, siempre recuerdo su cara, su expresión, te lo juro, me dijo. Por eso después hicimos la entrevista con Mauricio y yo le dije, Mauricio, tengo un caso bastante interesante. Se lo explicó a Mauricio me decía así como que... y resulta de que le saca las pilas, las saca, deja la muñeca, la tira, se va a acostar. Dice que se acuesta, está tranquilo, dice, pero no pasaron más de 10 minutos cuando de nuevo dice, ¿y quieres jugar conmigo? y se va, me levanté de un salto y fui a mirar la muñeca y le dije, no están weando. Literal, porque dijo, o alguien, o mi señor, pero miró para el lado, al cabro chico, a todo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y dice él que ya ahí el fenómeno se empezó a acrecentar. A su hijo le empezó a aparecer una mancha en uno de sus brazos, de la cual dice que era como dermatológica, no era una mancha normal, era bastante extraña. La muñeca seguía hablando en la noche con el famoso ¿y quieres jugar conmigo? Y yo le decía, mira, me dijo, ¿sabes qué? Un día la agarré, sin mentirte, me la llevé al trabajo, no puedo decir obviamente, pero un lugar donde se corta y se hace en madera, y le había contado ya a algunos de sus compañeros, no le creían obviamente, pero fíjate que le sucede en pleno día que le lleva la muñeca porque él quería mostrársela, todo el cuento, y la muñeca le habla enfrente, dice 3, 4 habíamos, entre todos la quemaron, le tiraron fuego, rezaron, mira, él me decía que la verdad en el momento es chistoso, para mí quizás pero en el momento para ellos fue, llamémoslo así, bastante tenebroso. Dice que le prendieron fuego y después de eso, por una casualidad, también recuerdo que él me menciona de que estuvieron llegó a la casa y estaba la muñeca en la casa. Claro, no sucedió, pero sí dice que fueron fuera de la zona y fueron a una misa y la señora de él fue a recibir la hostia, ¿no?
dentro de la Eucaristía, llamémosla, no sé, porque ahí algún día llamaremos y estaremos con alguien que entienda eso. Y va con el niño. Y el sacerdote que cuando le da la hostia, se fija y después cuando termina la misa, y él también lo recuerda, habla con él, los ubica y le dice que él necesitaba hablar con él. Y mira, las palabras son textuales. ¿No? Yo tengo una memoria en ese aspecto muy, muy interesante. Él me dice, ¿sabes qué? Me dijo, literalmente, eso es como la quemadura del fuego del infierno. Palabras más o menos, si no andan exactas, muy parecidas. Y él dice, quedó de una pieza, pues dijo, pero ¿cómo? No, a usted le están pasando cosas en su casa. No es de la zona del sacerdote. Entonces le dijo, ¿por qué? Porque mira, el niño tiene aquí, esto no es normal, le empezó a aparecer tal, tiene que... Y él dice que quedó como una pieza. Bueno, le empezaron supuestamente a hacer unas curaciones con oraciones, bueno, deben resultar, obviamente, dice que bajó un poco, pero no mucho. Hasta que, dice, el día que salieron de esa casa se demoraron 30 minutos en llevarse sus cosas. Y fue el día, si no mal me equivoco, a ver, fue un cumpleaños, ahora no recuerdo bien si fue el de la hija o del hijo, parece que era del hijo. Y llegaron niños, típico, juguetes, cuestiones, todo. Y dijeron, ya, saquemos una foto de entre todos. Tienen que haber, había unas 20, 25 personas, entre niños y los papás, los adultos. Dejan la mesa, dice, la mesa que con la torta, todo. Se corren todos hacia un lado, se sacan una foto. Cuando van todos a la mesa, pasó lo que él nunca pensó, y nadie, yo creo que la torta sale volando y se pega contra una muralla. Y me dijo, ¿sabes qué? En mi vida, me dijo, si me demoré 30 minutos con mi cuñado, dijo, en sacar todo e irme, fue mucho. Y cuando nos estábamos yendo, me dijo, una de los vecinos que cerca le dijo, se van por lo mismo que se van todos. Y como dije, ahora me viene a decir. Y fíjate que eso fue bastante espeluznante, su vivencia, que nunca en su vida, y cuando yo lo veo en la calle, cuando nos topamos, le digo, ¿quieres jugar conmigo? Y él me hace, no te acordís, me dice, ni te acordís de eso. Fíjate que estos tipos de fenómenos, ya estamos hablando de cosas extremas, pero que se viven. Esto fue cerca, incluso era cerca del cementerio del Melón. Acá ahí, mira, él recuerda la edición, la fachada, todo. Es un recuerdo ese que lo tiene tan vívido que... Por eso estas fechas son bastante interesantes, porque la palabra Halloween es... Algunos dicen que es una entremezcla, pero hay otros que ya, hablemoslo así, un poco más profundo, más la palabra en sí es un saludo a las alas, como diciendo Halloween. Es una mezcla. Pero sí, lamentablemente tenemos que decir que hay muchas cosas tenebrosas detrás de esta festividad. Muchos lo pueden mirar o tildar en forma inocente, pero todas estas fuerzas que yo he tenido la oportunidad de ver, no solamente en video, sino como te decía, en vivirlo, entrevistar a muchas personas que tuvieron experiencias que yo les creo en fondo, porque uno se da cuenta cuando alguien inventa una historia y cuando alguien te la cuenta, y te la cuenta siempre de la misma forma. Es decir, no hay retórica. Te fijas, hay un contexto, está todo bien parcelado. Si tú le haces una pregunta, te responden exactamente lo mismo. Entonces te das cuenta que la persona no está viviendo así, vivió el momento. Y estos fenómenos se enmarcan en esta energía que lamentablemente hoy día ya para muchos pareciera que fuera algo tan normal. Es como lo que vemos a diario en las noticias, lo que vemos que es como que esto pasa, da lo mismo, te fijas, es como que ya lo naturalizaron tanto y lo normalizaron que hoy día lamentablemente la gente no se da cuenta qué es lo que está realmente detrás de todo esto. Claro, como dices tú, sí, se ha ido, en general todo se ha ido naturalizando, o sea, y ves tú el cine hoy en día como ya Drácula pasa a ser un amigo, el monito el animado, bueno. ¿no es cierto? Pasa E a ser incluso, el bueno. siempre no gustaba a nadie, porque obviamente este programa le daba para todo, pero lo feminizan, te fijas, es como le damos un poco
es un poco como que lo maquillamos, te lo muestran y te lo meten. Claro. El Es tema, bueno, de, el tema de las películas estas de Crepúsculo, entre el hombre lobo y los Claro, vampiros. te fijáis. Los Es mismos como que hombres beber lobos. sangre es lo más natural del mundo. Claro, Y fíjate que sí existen gente. Podríamos nosotros considerarlos locos, ellos nos consideran locos a nosotros. Yo, por el mismo programa, con tantos años, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que estaba muy dentro de todo esto y la verdad es tétrico. Algún día vamos a conversar de eso y vamos a, a darnos cuenta. estamos en vivo. Estamos en vivo para que la gente se dé cuenta y ahí está, la marca. Entonces, lamentablemente, la gente no se da cuenta de que estos fenómenos son ciertos. Usted obviamente tiene todo, si quiere creernos o no quiere creernos, es problema de cada quien, ¿no? Claro, y como comenzaba tú en un principio hablando, que para nosotros Halloween, hablamos de nosotros como país, no es muy de mucho tiempo, muy antiguo, al menos me acuerdo que yo cuando chico no me acuerdo haber celebrado esta actividad, esta entre comillas fiesta, ¿cierto? Que por un lado, como hablábamos, los catalogábamos como comercio, ¿no es cierto? Ya un comercio por el tema de la venta de los dulces y todo el cuento, ya un comercio más, una fiesta más, con el fin de crear otro negocio dentro de la vida, ¿no es cierto? Dentro de este mercado, ¿no es cierto? Del mundo. Pero decías que es muy antiguo esto. O sea, se ve con Coco, ejemplo de México, el Día de los Muertos. Nosotros celebrábamos el Día de Todos los Santos, el día donde íbamos a ver a nuestros familiares, Sí. ¿no es cierto? Al cementerio u a otros lados. Pero en otros lados las fiestas son distintas, ¿no es cierto? Y el Halloween, como decía, y este saludo también tiene que ver con la parte oscura también del mundo. Es que por eso, es que, a ver, la oscuridad, si nosotros hay que darnos cuenta si tú miras el mundo de cómo está, tienes que darte cuenta que hay algo enfermo, como me dijo esa vez este chico, con un nombre ficticio obviamente, que provenía de una familia bastante interesante de nuestro país, y que ellos sí se dan cuenta, es decir, ellos le celebran literalmente a esta fuerza, y son familias de mucho dinero, son familias como usted lo puede entregar, nos podemos dar cuenta en el hecho de que lamentablemente las personas hoy día, como se ha naturalizado tanto, la gente no ha podido captar o entender que estas energías succionan la vibración de cada persona o de cada... Usted puede creer o no creer, estamos claros, pero fíjese que, por ejemplo, si tú te das cuenta, Lalo, en estas fechas siempre hay una controversia con lo que pasa, accidentes, hay mucha muerte, hay muchas desapariciones de niños en el mundo. No es casualidad que en el mundo se estén perdiendo entre 20 y 30 millones de niños. Eso no es normal. A ver, niños que entre el 10% de esos niños se encuentra. El 10%, es decir, se saca de que realmente alrededor de 28 millones de niños se pierden para siempre. Eso no es normal. Y fíjate que las fechas más importantes, que son entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, las semanas anteriores a eso se pierden muchos niños. ¿Normal? ¿Por qué? Halloween, en este caso, en estas fiestas se da para que los niños anden en la calle. Se da para que anden tarde en la calle, ¿no es cierto? Fíjate que hay países... Todo claro, tapado, caracterizado. Más encima se da con el tema de los dulces, como que el niño entra o sale sin temor. claro, incluso pueden hablar 3 o 4 niños, pero da lo mismo. Porque en este tiempo la cantidad de psicópatas, que hay países que tienen, aquí no lo menciona, pero hay países que tienen reglas muy estrictas en cuanto a este tipo de fechas, sobre todo con esta, porque ya han tenido problemas con muchas desapariciones de niños. Ahora, y estas energías se mueven, fíjate, quizás en unas semanas más o 2 semanas más vamos a estar mostrando videos de Halloween,
de fenómenos que ocurren en este tiempo. Porque estos fenómenos se dan mucho en este tiempo. Ese fenómeno, lamentablemente, en esta energía oscura que se mueve, como la energía clara, pero esta energía tiene muchos matices, que algún día hemos conversado tanto, pero algún día vamos a poder darnos cuenta de que no solamente se manifiesta de este tipo, se manifiesta de muchas formas. Entre ellas, incluso el fenómeno ovni. Ojo con eso. Se manifiesta mucho también en lo que es en esta nueva era, o como se le llamaba en la era de la flor en los años 60. También se manifestó mucho, como para tergiversar cuando el ser humano tiene una salida a encontrarse consigo mismo. Vienen y chantan ahí un gurú, chantan, entonces la gente se desvía. Meten las drogas, meten de todo. Lamentablemente esto es así. El mundo está como está hoy en día por estas fuerzas. Ahora, el fenómeno ovni también es parte de, fíjate tú que hay muchos investigadores del fenómeno ovni que pueden, llamémoslo así, entrelazar el fenómeno paranormal, es decir, el hecho de estas apariciones con el fenómeno ovni. Ahora, antes de ver ese video, justamente vimos la morgue. Yo tengo un amigo, Marco, técnico tanatólogo de la zona, que él dice que sí, de repente escucha cosas, cuando yo le preguntaba, me decía, no, pero mira, una vez sí tengo que reconocer, me dijo, sin contar el olor, me dijo, porque no, es terrible. Es decir, créeme que es terrible. Una vez sí me dijo, le había sucedido un fenómeno bastante particular. Había llegado una persona de la cual ellos son muy respetuosos, fíjate tú, sobre todo cuando hay personas que han muerto en forma muy brusca, es decir, con accidentes muy... quizás no todos lo toman de la misma manera, pero fíjate que se mencionaba de que siempre se les habla un poco y como que se sueltan. A veces están como, algunos, por ejemplo, que se encuentran días, están como todos doblados y dicen que empiezan ya a estar tranquilo. Y que esto fue por un tanatólogo, no sé si norteamericano o europeo, la verdad no recuerdo, que él les hablaba a los cadáveres que encontraban así y se empezaban a soltar. Y esto se paseó como típico de... Y lo hacía. Y fíjate que un día dice que llegó una persona, y él me lo mencionaba bien especialmente, con mucha congoja, porque dice que era un caballero que lamentablemente le había dado un infarto masivo y sangraba ese y no podían parar el sangrado. Total, que tienen que entregarlo. Entonces, y dice que lo estaban taponeando así lo más delicado posible, bueno, nuevamente metiéndole cosas, y cuando ya veían que estaba medio litro, ¡pum!, se volvía. Dice que estaban en eso y la familia afuera esperando. Cuando dice que la señora de este caballero trata de ubicarlo, porque no llegaría a entrar, pues, entonces trata de ubicarlo, dice que necesita hablar con el caballero encargado, y él dice, puta, de nuevo, y empiezan a taparlo. Lo llaman, dice, él sale y dice, ¿sabe qué? Van a decir, disculpa, no, le dijo, déjelo así nomás y entréguelo con el cajón cerrado. Y él quedó como, me dice, ¿pero por qué? Es que me llegó un mensaje a mi celular. En ese tiempo eran los mensajes, porque eso no estoy hablando ahora de WhatsApp, era mensaje en el celular. Y él dijo, ¿qué tiene que ver? Dijo, y ella le muestra el mensaje que era el número de su marido. No venía nada, me dijo, eso sí, me dijo, no venía nada escrito así como yo, decirte no sé, estoy en el Maya, no, nada de eso, me dijo. Sino que era un mensaje en blanco, como que llegó y ella dijo que algo debe estar pasando. Entonces le dijo, ¿sabe qué? Déjalo así, ¿no? Como que ella instruyó que no podía, él decía, podrás trabajar. Llevan más de una hora, dice que tratando que el hombre había tenido como no sé si un infarto masivo, me lo explicó en ese tiempo, no recuerdo, pero lo que sí recuerdo que decía que no podían, y eso que ya el hombre había caducado, llamémoslo así, varias horas antes, pero no podían parar eso. Entonces, los fluidos, llamémoslo. Entonces, cuando dice que la señora le dice eso y él le muestra como el mensaje y él le dice, ¿dónde está su? Quizás fue a una persona, a otra persona que le mandó el celular. No, pues dijo, si usted puede ver, el celular lo tiene, están en los pantalones que nosotros le pasamos. Y claro, efectivamente el celular estaba dentro de la ropa que le habían puesto ellos mismos, entonces estaba apagado. Entonces él dice, ok, le dice, no te preocupes,
vamos a hacerlo, y lo pusieron dentro de un cajón, lo sellaron todo y lo entregaron. Dice que eso fue lo único extraño que le pasó a él en forma personal. No sé, estoy hablando de, esto fue hace 7 años atrás, cuando me comentó quizás le habrá pasado otra cosa más, no lo he visto hace tiempo, así que no. Pero fíjate que todo esto se enmarca, te fijas, en todos estos fenómenos que hay estudios bastante interesantes sobre la capacidad de estas energías, porque si lo vamos en un minuto también vamos a hablar de eso, vamos a entender que cómo se mueve el universo con lo que hemos aprendido, porque yo creo que hemos aprendido bastante poco, porque aún así el fenómeno ovni sigue siendo el predominante en todo este cuento. Pero vamos a ver otro video. Sí, ¿te parece? Tenemos más imágenes. Interesante, ¿no? Así es. ¿Qué pasó ahí? La mano negra. No porque el que la lleva, ¿no? No porque el que lleva la pelota. No por la raza. No por la raza. No por el color de la piel del jugador. Claro, pero extraño. ¿Qué significa esto? ¿Será alguien o será algo que nosotros no vimos? ¿O será que es un efecto de la cámara? Pueden ser muchas alternativas, pero fíjate que si nosotros nos enmarcamos como en esta fecha, nosotros convivimos con este fenómeno a diario. Ese día que conversamos después que terminó el programa, nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta en el fondo que estas miles de millones de cámaras que hay hoy día, más los celulares, las cámaras fijas, es decir, tanto las de vigilancia como la gente que coloca dentro de su casa para tener un control, todas estas cámaras hoy en día están grabando a diario lo que sucede, no solamente con nuestras vidas, que está siendo controlada brutalmente, eso es otro tema que vamos a tocar un día, pero también muestran este fenómeno. Es decir, nosotros convivimos al diario con este fenómeno, incluso lo tenemos en nuestras propias narices. Hay muchas, incluso cámaras de televisión, en este caso profesionales, estamos hablando de cámaras que son ultramente HD, digitales, y que están captando este tipo de fenómenos. Pero ¿por qué lo captan las cámaras y no nosotros? Y que nosotros venimos a darnos cuenta después, porque nuestro cerebro, en miles y miles de fracciones de segundo, en el sistema neuronal, sobre todo en el hemisferio izquierdo, parte del lobo frontal también, hace que nosotros filtremos la información, que son miles de millones de bits que entran por nuestra visual, pero que nuestro cerebro en miles de millonésimas, incluso más finas todavía, las va filtrando. Entonces no somos capaces al 100% de ver todo lo que está en nuestro entorno. El cerebro selecciona, por eso no somos capaces, pero cuando el cerebro entra en cierto reposo, puede a veces captar este fenómeno, como por ejemplo esa niña que llevaba esa corona. Yo he visto un video bastante interesante también en un hospital donde supuestamente se veía una niña, más que una niña era un globo, que iba igual que It, literal, igual, pero uno podría decir que va flotando, no, iba a cierta distancia, incluso el TENS, llamémoslo de esa manera, que filma el video, se asusta, se mete a un cuarto, el globo llega hasta esa posición, baja un poco y se mete al cuarto. Es decir, tiene un movimiento inteligente detrás de eso. Ahí hay unos gritos, unas cosas, y ahí se apaga todo, pero bueno, eso ya es parte también de nuestro ser humano. Pero ese tipo de fenómenos, pero no los podemos captar al 100%. Necesitamos darnos cuenta de que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor está siendo filtrado por nuestro hemisferio izquierdo. Eso nos da la capacidad de seleccionar. En cambio, las cámaras, estas cámaras que tenemos aquí enfrente, las cámaras de televisión o la cámara que está viendo ahí atrás, todas estas cámaras realmente no tienen ese hemisferio. Por ende, no pueden filtrar. Y ahí es donde nos hace ver todo este fenómeno.
Incluso hay algo bastante particular. Conozco personas y también he visto que bueno, es tema para otro, pero mira, te voy a dejar así claramente. Personas hablar en cámara, es decir, de seguridad, donde están hablando con alguien, completamente. Pero la cámara solamente lo filtra él. Eso es bastante particular. Y la persona está como estamos conversando nosotros, es como que. Y después a los guardias de seguridad le ha pasado mucho. ¿Con quién estáis hablando? Y dice, ¿con qué chingado estáis hablando? Porque estáis hablando solo. Y ahí inmediatamente el tipo despierta y ve que no hay nadie, incluso que desaparece dentro de su propio espectro. Y para qué te digo, patita, para qué las quiero. He visto 3 o 4 videos de ese tipo de circunstancias y tengo una experiencia también lamentable, es decir, por un suceso que viví con una amistad bastante interesante que tenía, un amigo, muy buen amigo que falleció, que me pasó algo que lo vamos a contar en algún programa. Testigos tengo varios. Es decir, yo no fui testigo presencial, pero sí tenía a mi abuela paterna, mi madre, a mi vecina que vaya en la bisagra, porque no está en la puerta, está en la ventana, y que también fue testigo de ese suceso. Eso, bueno, lo vamos a dejar para otro programa, pero este tipo de fenómenos se dan mucho a diario, pero que a veces la gran mayoría de las cámaras los puede filtrar, digamos, lo puede, llamémoslo, captar. Pero nosotros, hay personas que nacen con esto y debe ser una tortura. De hecho, hay un libro que se llama Después de la muerte de Pascal Randolph, que él hablaba que él tenía la capacidad de ver esta dimensión, llamémoslo, y no era lindo. Sobre todo fue en el año 1800, cuando escribe este libro, entre 1890 y 1923, que ese era el periodo cuando escribe este tipo. Daba algunas profecías, llamémoslo, que también va a ser tema de otro, pero él decía que él tenía la cualidad, en ese tiempo era el boom de la espiritualidad, de estas cosas que supuestamente se contactaban con los muertos. Él decía, no, eso no es real, hay mucho farsante, y es cierto, porque él dice que él tenía la cualidad, podía hacerlo, y era una tortura, literalmente una tortura, el tener la capacidad de ver e incluso saber quién iba a morir. Él levantaba, según lo que está en su escrito, él levantaba la vista y miraba y veía espectros, veía demonios, veía de todo, y no era lindo. No era como decían en esa época, que se llenó de mucha literatura. Hasta el día de hoy, esa literatura nos enmarca de que nosotros, supuestamente, esa capacidad es linda. No, realmente es porque cuando uno se da cuenta de que esta oscuridad que está alrededor de nosotros, que es demoníaca, llamémosla así, porque no tengo otro término, o monstruosa podríamos decir, está siempre atento. También vamos a un día a hablar sobre el pre-mortem, llamémoslo, cuando las personas están ya por expirar y tienen estos encuentros con seres o familiares, supuestamente. La sombra, el hombre sombra. El hombre del sombrero negro. El sombrero negro grande. Claro, y de hecho tenemos experiencias bastante cercanas también con respecto a lo mismo, y que aparece y las personas o se asustan mucho, gritan. En mi caso, de mi abuela paterna vio lo vio pasar, pero ella no pensó que era como nosotros estamos hablando ahora, un ser, no, sino que recuerdo que despertó. ¿Quién era ese caballero que ¿Quién estaba? será? Pues claro. De hecho, lo vio pasar de la cama, lo vio pasar, y despertó a una tía que estaba quedándose en la misma pieza con ella, y dice, oye, hay un caballero de negro, ¿qué pasó para allá? Y se levantaron las dos y no había nada. Entonces después dice, no, Sarita debe estado soñando. Pero yo ahora lo recuerdo con bastante claridad. Pero estos seres, ¿quiénes son? ¿Por qué aparecen? ¿Qué quieren? Entonces, todo estos fenómenos, como lo hemos visto, se enmarca. Vienen a cobrar. O vienen a cobrar. La vida pasa, en algún momento esta Matrix, como dicen algunos, que está hecha para esto, la cobra. Y también vamos a hablar eso después de vida, después de la muerte, y bueno, hay muchos temas. Pero te das cuenta que todo esto es como se enmarca en Halloween. Pero la verdad, lo interesante de esto es que quién realmente marca, quién realmente, llamémoslo, está detrás de estos hilos. Sí. ¿Será la eterna pelea entre el bien y el mal? Sí, por eso
Por eso el llamado también ¿no es cierto? Estamos pronto a celebrar esta nueva actividad de Halloween, a que las familias estén atentos, que no despreocupen a sus hijos, ¿verdad? Que la disfruten, que compartan, que la vivan con los niños, pero que se cuiden, que cuiden a sus hijos, que no los dejen solos, que los tengan siempre a vista, porque como hablábamos, hay también una energía oscura y los niños que se pierden, los sacrificios que se entregan. Eso es cierto. Fíjate que en la humanidad hemos supuestamente evolucionado, ¿eh? Discrepo un poco de eso. Yo creo que hemos involucionado, pero se han mantenido un grupo de personas durante todo este tiempo que sigue haciendo los mismos ritos de siempre. Y hay mucha literatura de personas muy interesantes con eso, que vivieron esta tortura, porque hay que vivirla, nosotros no somos nadie para juzgarlo, hay que vivirla, y con esa entrevista que yo algún día la voy a mencionar, de este personaje que sí daba crédito a todo lo que yo había podido encontrar en mucha literatura sobre esta familia, estos supuestamente que se hacen llamar la élite, que sí entregan mucha energía y hacen estos rituales de sangre, e incluso sacan una droga, fíjate que sacan una droga de personas que están totalmente aterrorizadas, y tiene un nombre eso, lo pueden buscar ustedes, que la sacan de la sangre de las personas, sobre todo de los jóvenes, de los más jóvenes y de los niños, que los aterrorizan a tal punto que segregan un suero interno, nosotros todos, que es una adrenalina, ¿cierto? Pero ellos pueden segregarlo, y al sacárselo, lo sacan directamente de la espina dorsal, pueden ellos reducirlo a un suero que es más, llamémosle así, no adictivo, sino que más potente que el LSD. Muchas personas que han estado dentro de este ámbito y que pueden dar fe que lo han perdido todo, porque tú te sales de eso y pierdes todo, literal. Son capaces de quitar los títulos, incluso universitarios, para que tú quedes en la calle y que nadie te contrate, ni siquiera en el kiosco de la esquina. Así son de poderosos estos tipos, pero son poderosos para eso, para nada más. ¿Se fija? Porque el que entiende realmente la vida, Lalo, son estas personas que son capaces de poder enfrentar esta oscuridad, darle frente, hacerle entender a la gente que no todos los fenómenos paranormales son, no todos son, así, anómalos o monstruosos, justamente, pero sí hay que darle a entender a la gente que también el 100% de estos fenómenos, algunos tienen mucha explicación lógica, ojo con eso, pero hay otros que no. Yo creo que todos hemos vivido, como ya te explicaba al principio, hemos vivido llamémosle así, este fenómeno tan anómalo que al final de cuentas nos hace recapacitar de cómo es la vida. A mí me hizo recapacitar, y de ahí que empecé todo un cuento, toda una investigación propia, porque si tú te quieres educar en esto, tienes que educarte en forma propia, porque nadie te va a educar, todos te van a tachar de loco, te van a tachar de que estás paranoico, pero fíjate tú que eso también es parte de ellos. Recuerdo esta entrevista, por eso te digo, de esta entrevista cuando decía, todo aquel que se quiera acercar a esto, lo van a tachar de todas las formas posibles. Esconderlo. Porque es la única... Ahora, una vez esa de tacharlo, o eliminarlo, literal, pero eso también le da fuerza a otros que se den cuenta de qué es lo que está pasando. Pero eso optaron por lo segundo, que es ridiculizar el fenómeno y a la vez normalizarlo. Y para eso tenemos toda la entretención, como tú mencionabas, la entretención de que ahora todo lo malo es bueno, sí, o normal, incluso lo bueno se vuelve malo. Como uno entiende, este mundo está al revés, ¿se fija? Y nosotros lo podemos ver incluso en la política, lo podemos ver. Ahora resulta que si te rayan la casa, como le pasó a un tipo en Santiago, le rayaron el negocio, y él por pintarlo le están cobrando 10 millones de pesos, una multa. ¿Es lógico eso? Ahora, estamos hablando de que fue un graffiti no autorizado, es decir, te fueron a pintar la casa o el negocio, da lo mismo. Es tu casa, es tu propiedad. Tú tienes el derecho a hacer lo que tú quieras. Pero resulta que ahora, por eso te digo, es decir, todo se ha vuelto como extraño. Estamos viviendo en un mundo extraño. Estamos bueno,
hasta antes de la pandemia, ¿verdad? Eh, Estábamos como parejitos, estaban todos los países, estaba todo bien, todo juntando, y de repente, pum, nos fuimos casi todo el mundo a la oscuridad, pum. ¿No es cierto? Ahora, el tema ahora inflacionario, guerras por un lado, y como que todos estamos con los pelos de punta hoy en día, qué va a pasar, qué no va a pasar, a nivel mundial estamos hablando, o sea, vino prácticamente un terremoto a nivel mundial donde como que se acabó esa armonía en la que estaba la gente, ¿no es cierto? Estaba como toda la gente estaba tranquila, estaba pensando a futuro, estaba viendo el tema del medio ambiente, luchando con el medio ambiente, que cuidemos el planeta, y de repente, ¡pum! Apagón, casi apagón total, y todos de nuevo, como ya luchando de nuevo, rascándose con las propias uñas para poder salir adelante, o sea, como que de un día para otro los tiraron al suelo y cambió de nuevo toda la vida, cambió toda la vida nuevamente, o sea, ha sido esto, como decíamos, estos últimos años hemos dado un giro a lo que se venía trabajando durante hartos años en el sentido de la espiritualidad, ¿no es cierto?, de las personas, del ser humano, hacia una vida mejor. Mira, sí, es cierto, pero también hay que darse cuenta que nosotros, incluso conversábamos con Luis, tu papá, ¿cierto? Esperábamos esto. Sabíamos en cierta manera que algo iba a pasar. No sabíamos qué o cómo, pero sabíamos. Y ahora te puedo decir más, y a todos los que nos ven les puedo decir más. Esto es el principio. Nos van a exprimir hasta cuando nos demos más. ¿Y eso qué está sucediendo? ¿Por qué pasa eso? ¿Quién está detrás de eso? ¿Por qué? ¿Será, por ejemplo, en el video, el último video que vamos a ver ahora, serán que realmente los seres que realmente están más arriba sean los que están haciendo todo esto y nos quieren sacar o drenar esta energía, como habla una película, ¿cierto? Como Matrix, que habla que nos... Porque en el fondo quizás somos eso. Una pila. Una pila. Veamos el video. ¿Cómo le cuando te ponen así? Ahí está el guardia de seguridad. Casi 3 metros. Bueno, un video realmente impresionante. Japón. En fin, En Japón se ve harto gente. Sí, pero no solamente en Japón, Rusia, lo que es Eslovenia, Checoslovaquia, se da mucho. Incluso aquí en el sur de Chile se llamaba Patagonia. ¿Por qué crees que se llamaba Patagonia? Por las huellas que se encontraron. Aparte de unos personajes más o menos sobre los 2,5 metros. Es decir, hay sangre, pero ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué en la historia desaparecen? ¿Por qué el Instituto Smithsoniano, cuando en los años 1800 hasta 1910 se encontraron miles de huesos de gigantes, y de esos miles fueron muchos entregados al Instituto Smithsoniano, y de repente en el año 2010 desaparecen? En el 2000 hasta el 2005 hubo un juicio donde se les pide explicación al Instituto Smithsoniano norteamericano sobre estos huesos, y ellos reconocen, usted lo puede buscar, ahora han tratado de eliminarlo, pero tiene que estar porque es una ley federal, reconocen la destrucción y desaparición de esos miles de huesos gigantes. Así que, ¿por qué? Porque esos huesos en el fondo están echando por tierra la versión oficial que vendría siendo la evolución. Claro, porque si, ¿cómo íbamos de gigante? Lo íbamos a quedar ahora al 1,5 metros, 1,80 de 3 metros. A un palumpa. Claro, que esa es involución. Involución, claro. Pero por eso va a ser quizás el tema de la próxima semana, podría ser. Sí, hay una pregunta también que nos llegó por las redes sociales, que es sobre humo, planeta humo y algo de la ballena. Vea la pregunta que tenemos ahí, que nos están llegando también ya las consultas de nuestros amigos, ¿no es cierto?, que están participando, de Juan Antonio, que está participando del programa. Planeta humo y algo de la ballena. Vamos a verlo ahí, que el director nos a ver, pero el planeta humo. El planeta humo es supuestamente donde... no humo con H. No. Humo.
Claro, supuestamente, bueno, es donde hay la raza, en este caso de los mayas, que desaparece, porque los mayas en el fondo quedaron cierta descendencia, pero desaparecen los constructores mucho antes de que llegaran los españoles. Se cree, esto es una suposición, no estamos hablando al 100%, pero se cree que ellos llegan a este planeta a donde hay un casi paradisíaco, supuestamente. Es casi paradisíaco. Y en este planeta supuestamente siguen evolucionando de mejor manera y que fueron sacados de la Tierra. Si no mal recuerdo, puedo estar, la verdad, parafaseando, tratando de recordar al 100% de todo lo que hemos conversado también, pero es parte, llamémosle, de este planeta que supuestamente fueron sacados antes de una destrucción, porque tenemos que darnos cuenta que hace 12.000 años no solamente una destrucción, ojo, y el siglo es cada 12. Nosotros tenemos aquí el reloj, de hecho aquí nos están diciendo, el reloj marca 12, 12, 12, 12 en todo, si tú lo puedes marcar y lo puedes ver, o si ustedes tienen relojes con los numeritos, se pueden marcar que siempre hay 12. 11 más 1, 12, 10 más 2, 12, 9 más 3, 12, 8 más 4, 12, 7 más 5, 12, y la mitad y la mitad de 12 es 6. ¿Te fijáis? Siempre nos han marcado porque hace 12.000 años hubo una destrucción, no planetaria, porque podríamos decir una destrucción de civilización, donde quedaron enterrados miles y miles de... Pero eso también va a ser tema para otra, porque ya nos está pillando la hora. Pero son interesantes las preguntas, las dudas. Claro, las pueden hacer llegar. Las tienen que hacer llegar a nuestras redes sociales, ¿verdad? En YouTube, en el canal Entre Amigos, y en Facebook. La Calera y el Mundo Oculto. La Calera del Mundo. Entre Amigos. Y Entre Amigos, sí, justamente, el canal de YouTube. Sí, en Facebook. Porque también podríamos hablar del sur de Chile, Puerto Montt, la isla esta. Friendship. ¿Hay historia ahí? ¿No? Sí, es interesante. O el Cabo Valdés. Ojo, el Roswell chileno. El Roswell chileno paihuano, cuarta región. Hay un Roswell chileno. Ahí hay un video con la escolta. Sí. No es... Ese video, si tú lo puedes ver bien, no es que sea anormal. Es muy normal ver este tipo de fenómeno de aviones junto con objetos voladores no identificados. Sí, tiene otro también ahí, el director tiene otro video del camuflaje de un avión que se vuelve un avión que se vuelve ovni. Sí, interesante ese video. Ahí parece que lo tiene nuestro director también. Es interesante cómo pueden ellos camuflarse. Mira, es súpermente interesante. Se muera, pero ahí va. Ahí está. Ahí vamos. La verdad que ese video es antiguo, no es de una cámara de ahora que se puede incluso... Eso es lo bueno de los plus de los videos antiguos, que eran muy difíciles de trucar. Interesante, es debatible, obviamente es debatible. Nada... podemos decir sea 100% verdad, pero hay tantos proyectos, tantas cosas que están pasando en el mundo que somos un grano, una mota de polvo que estamos aquí tratando de desenmarañar este enredo planetario. Sí, la verdad es que hay mucha información hoy en día. Hay mucha información que se ha ido desclasificando, tanto de los procesos de la historia de la humanidad. Claro, pero tienes que entender que hay una contrainteligencia que trata de desvirtuar a través de la desclasificación, ojo, de los documentos. Es decir... O sea, al final siempre los van a mostrar lo que quieren. Y muchas verdades te las muestran de otra manera. Para decir, viste, eso se los dijimos. Pero en el fondo hay un programa de contrainteligencia, y eso lo sabemos hace muchos años. Esta cosa no es de ahora, hay que ser, no hay que ser, llamémoslo así, ingenuo. Hay un programa de contrainteligencia que se ha llevado a cabo por decenas de años, es decir, estamos hablando de varias décadas, incluso de los años 40, 50. Hoy día
hace 2 años nos dimos cuenta de que dio fruto este control mental que hicieron sobre las masas para convencerlas de algo que no existe y que nunca ha existido, para convencerlas y tener miedo. Así que no les tiemble la mano para entender que lo que va a seguir sucediendo y que van a seguir pasando cosas lamentablemente para nuestro pesar, cosas que van más allá de nuestro entendimiento, como guerras, por ejemplo, estas que la tiran, que no la tiran, que la tiran. Eso es parte también de la contrainteligencia, es decir, de mantenerte ocupado. Algo va a pasar, algo tienen entre manos, estamos esperando, pero no sabemos. Lamentablemente nosotros estamos especulando. Somos pensadores, investigamos, nos gusta, pero en el fondo tenemos que darnos cuenta de que están esperando algo. Algo está pasando. Y en eso estamos tratando ellos saben, nosotros somos los que tratamos de adivinar. ¿Te fijáis? Ellos saben del fenómeno OVNI, por algo tienen tienen corporaciones e incluso tienen centros de investigaciones que son bajo juramento de traición en caso de que se filtren. Es decir, te están diciendo en el fondo, te dicen, te niegan el fenómeno, pero a la vez ellos lo investigan de tal forma que cualquiera que esté dentro, que saque información, es alta traición. Y no es porque están creando armas nuevas, ni mucho menos, sino que estamos hablando del fenómeno en sí. Es que algo muy parecido, y que lo vamos a mencionar en otro programa, ya a esta altura, porque ya estamos terminando, que pasó con el caso Cabo Valdés, en el norte de nuestro país, que en ese tiempo, año 76, fueron silenciados por lo mismo, y haciendo firmar donde ellos no podían hablar sobre lo que le había sucedido. Es decir, hay todo un aparataje detrás de todo esto, primero para ocultar el fenómeno y otro para desvirtuarlo. ¿Te fijas? Y eso se llama contrainteligencia, porque ellos dicen, no, vamos a desclasificar esto, vamos a desclasificar esto otro, pero ellos solamente tiran migajas que ni siquiera sirven, porque detrás del fenómeno hay cosas mucho peores. Por eso les recomiendo libros como de Salvador Freixedo, el mismo JJ Benítez, antes de que le diera todo este asunto espiritual, también los libros de David Icke, que son bastante interesantes, que son investigadores que se han dedicado a tratar de sacar el fenómeno, sobre todo Salvador Freixedo, que tiene libros bastante interesantes como Defendámonos de los dioses, se llama uno. El otro se llama La granja humana, que es bastante interesante igual, y el otro se llama Teopniología. Muy buenos esos libros, se los recomiendo. Ahora, sí, nos acabó el tiempo, nos sí. pilló. Los vamos a dejar invitados entonces para el próximo programa, donde yo creo que vamos a hablar de los casos, de estos casos, del caso Valdés, ¿no es cierto?, de los casos que han sucedido en nuestro territorio, en nuestro país. Vamos a conversar un poquito y a hilar un poquito, a conversar más a fondo de estos sucesos que han sucedido en nuestro territorio nacional sobre los avistamientos o casos OVNI o tecnología extraterrestre o intraterrestre clasificada de la cual no tenemos, ¿no es cierto?, nosotros toda la información, pero que sí la estamos viviendo día a día como lo son las tecnologías en esta era de la información. Así que la invitación para que nos acompañen, nos sigan en las redes sociales, se suscriban al programa Entre Amigos en YouTube y Entre Amigos La Calera en Facebook. En Facebook, La Calera y El Mundo Oculto. Exactamente. Así que buenas noches. Quedan invitados. Hasta la próxima semana, el próximo programa de Entre Amigos en La Calera.